La informática es muy heterogénea, tiene muchísimos campos. La parte de ciberseguridad es uno de los aspectos que está creciendo exponencialmente y cada año va peor. Entonces, para nosotros que exista gente que se forme en ciberseguridad es fundamental. Antes de cursar lo que sea el máster, estaba trabajando en una empresa como técnico microinformático, y realicé este máster más que nada porque yo creo que es una oportunidad a futuro. Ahora mismo lo que son las industrias están todo centralizando lo que sería a la parte web, centralizando todo lo que sería la parte OT, haciendo pública, conectando con red, y yo dije, esta es mi oportunidad. De momento no hay nada, lo que sería la bolsa de trabajo es muy pequeña, pues me voy a meter de lleno. Principalmente nos permite llegar a conocimientos que nosotros de forma diaria no los podemos adquirir. Es decir, es muy difícil llegar a toda la tecnología en la parte de la informática. La universidad al final se forma, todos los profesores, en ciertos aspectos que a nosotros nos viene bien porque ese conocimiento nos entra por la parte de los alumnos. Entonces a mí me viene genial. Yo he realizado el trabajo fin de máster porque he estado trabajando en lo que sería Fagor Industrial del grupo Nera Group. El proyecto va relacionado con un plan director de ciberseguridad, es decir, no es un proyecto concreto ni es un proyecto que esté muerto, sino que va a durar durante bastante tiempo. Es decir, se marca en analizar la situación actual de la organización, marcar unos hitos e intentar implantar esos hitos a lo largo de un tiempo. A nosotros nos aporta mucho. A ellos también les aporta en el sentido de que aprenden un poquitín que no es lo mismo a estudiar que estar en una organización y que el día a día muchas veces te come. Destacaría en el máster de ciberseguridad, aparte de los conocimientos adquiridos que no tenía antes, que ha sido muy amplio. Me siento lo que sería muy afortunado porque hemos tenido en cada una de las clases varios expertos en ciberseguridad que nos han dado una oportunidad de poder aprender de sus experiencias, saber cómo está ahora mismo el mundo de la ciberseguridad, cómo va a estar en un futuro y nosotros en qué deberíamos de focalizar para poder seguir los ritmos actuales. Vale. El máster de ciberseguridad de Mondragón Universitatea lo que nos aporta sobre todo es que al estar muy relacionado con empresas de ciberseguridad, a la hora de formar a los alumnos, estas empresas de ciberseguridad, cada una de ellas tiene como una visión distinta, ¿no?, de lo que es la seguridad para una empresa o para una universidad como en la que se da, ¿no? Entonces, ese enriquecimiento de los alumnos traído después a la empresa para nosotros es fundamental.